Hola amigos del arte de lo jurídico, ¿cómo están? Soy Fernando Victoria y el día de hoy vamos a hablar de los temas más relevantes e importantes en materia legal. Comenzamos. Amigos, ¿cómo están? De regreso aquí con ustedes grabando en el estudio. Hoy me tocó respaldar un poco a la licenciada Diana Romo, pero eso no quiere decir que el programa baje de calidad ni la calidad de los invitados. Y para el día de hoy tenemos a un gran abogado en materia de telecomunicaciones que nos va a hablar respecto de la situación actual de las telecomunicaciones móviles en México. El licenciado Rafael Hernández Valerdi, especialista en materia de telecomunicaciones. Rafa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues como bien dices, es un tema bastante importante y sobre todo ha adquirido mucha más relevancia por la situación de la pandemia, no solo en México, sino en todo el mundo, ¿no? Como bien se habrán dado cuenta la mayoría de las personas. Mira, el derecho de las telecomunicaciones básicamente es la disciplina, el área que se encarga de regular las telecomunicaciones. Más o menos, eso es tajantemente, ¿no? Las telecomunicaciones son las comunicaciones a distancia, ¿no? Okay. Entonces, ¿por qué es que ha adquirido hoy en día las telecomunicaciones esa fuerza? Precisamente porque nos hemos visto obligados a comunicarnos a distancia. Ok, perfecto. Si bien anteriormente pues, ya teníamos esta facilidad, esta familiarización con las telecomunicaciones, no sabíamos precisamente cómo es que se llevaban a cabo y justamente algunas tecnologías en vanguardia que van desarrollándose día con día y hoy es que ya se hace más necesario esta evolución. Ok, perfecto. Sí, como bien mencionas, desde ya hace tiempo empezamos con el tema de las telecomunicaciones, pero no estaba regulado tal cual, no había una regulación en tema de, como hoy conocemos, de materia de competencia económica en telecomunicaciones o institutos que buscaran la defensa de estos derechos. Entonces, ¿qué nos puedes hablar más o menos de estos institutos o de estas instituciones gubernamentales que buscan velar por estos derechos de competencia en específico de materia económica? Sí, Fer, pues mira, justamente fue en junio de 2013 cuando hubo un decreto de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. Justamente este decreto ordenó la creación de un órgano regulador de las telecomunicaciones en un carácter autónomo. Okay. Anteriormente se denominaba COFETEL, pero era dependiente de la SCT. Ah, ok. Entonces, hoy día el Instituto Federal de Telecomunicaciones es el órgano regulador autónomo de las telecomunicaciones y también es el competente o tiene las facultades para regular en materia de competencia económica solo en el sector de telecomunicaciones. Ok, y mediante esta reforma le dieron esa autonomía constitucional, ¿no? Para que pudiera Correcto. actuar sin la dependencia de, o sea, como mencionabas, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿no? Sí. Okay. Eso, y aparte no solo esta autonomía, sino obviamente lo que viene aparejado con esta autonomía es también la tecnocracia, ¿no? Que obviamente los especialistas en telecomunicaciones pues ya son, como tal, valga la redundancia, pues especialistas. Y anteriormente no era el grado de especialización, no era tanto como en COFETEL. Okay. Entonces hoy día podemos decir que el IFT pues es un órgano seguro, confiable, sobre todo para el momento de emitir resoluciones, disposiciones administrativas y también justamente para poder mantener informados a los usuarios finales de sus derechos. Ahorita que haces mención de resoluciones, ¿qué tipo de resoluciones emiten o qué cuestiones atiende el IFT o el Instituto Federal de Telecomunicaciones? ¿Cómo un gobernado cualquiera puede acudir ante este órgano o ante este instituto y para qué o qué beneficio tendría o obtendría el gobierno de este tipo de instituciones? Ok, mira, el instituto tiene diversas facultades, ¿no? Entre ellas las facultades de verificación, supervisión, que desde, como tú bien sabes, de escritorio o bien en campo, ¿no?
Bueno, una de las facultades es precisamente verificar el cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios y puede ser a través de requerimientos de información o bien con visitas, ¿no? Ok. Entonces ahí, en primer lugar, pues ahí se dan cuenta de cómo lleva el cumplimiento de las obligaciones. Obviamente, si no lo están llevando correctamente, pues hay apercibimientos, etcétera. El tema de multas y lo que sea. Correcto. Cuando te refieres a concesionarios, ¿te refieres a las personas que prestan el servicio de esta telecomunicación? Sí, ¿no? tienes un buen punto, aclarar eso. Quienes pueden prestar los servicios de telecomunicaciones lo hacen en un carácter de concesionario o como autorizado. Concesionario, ¿por qué? Por ser el instituto tiene precisamente la facultad de poder otorgar el permiso a determinada persona física o moral para prestar los servicios de telecomunicaciones. Una concesión se caracteriza porque con este título habilitante puedes prestar cualquier tipo de servicio de telecomunicaciones. Ya no hay distinción. Obviamente, ¿qué implica tener una concesión? Pues un costo de pago de derechos mucho más alto. Sí. Obligaciones regulatorias, pues también muchísimo más amplias. Sí, porque como es un tema mucho más genérico, pues debes de enfocarte en cada uno de los puntos que pudieses ejercer con esta concesión, Así ¿no? es. Y el otro lado de la moneda son las autorizaciones. Ok. O bien las autorizaciones que se les otorga a aquellas personas físicas o morales en su carácter de comercializadoras, que no poseen normalmente suficiente infraestructura para poder llevar a cabo por sí mismos la prestación de los derechos de los servicios de telecomunicaciones. Ok, ese es como algo más específico para algo más light, por llamarlo de alguna manera. Okay, entonces, perfecto. Pues bueno, aquí obviamente el costo baja y las obligaciones también bajan mucho más. Y ahorita que hablabas de apercibimientos, ¿cómo qué tipo de apercibimientos o qué tipo de sanciones puede imponer el instituto a los concesionarios o a los autorizados? Ok, pues esto depende, ¿no? El grado primero de incumplimiento o de conducta, ¿no? Y normalmente está de por medio un incumplimiento de una obligación pues mínima, por llamarlo de alguna manera, lo que procede es una amonestación, ¿no? Ya en las siguientes ocasiones lo que ya procede ya es una sanción pecuniaria y el porcentaje de las sanciones corresponde dependiendo del grado del incumplimiento. Okay. O sea, incluso hay una sanción, por llamarlo de las más bajas, que va del 0.1% hasta el 5% del ingreso del concesionario. Es decir, del ingreso total que tengas, de ese porcentaje va a ser el de tu sanción, ¿no? Correcto. Entonces vemos que sí tiene sanciones pecuniarias fuertes. Sí, entonces hay que tenerlo en cuenta para el tema de los concesionarios. Pero, ¿qué te parece si seguimos hablando en el siguiente bloque del tema de las telecomunicaciones y entramos directo en materia de la relevancia o irrelevancia que pueda tener en la actualidad en México? Con gusto. Regresamos con ustedes en el siguiente bloque. Cadena Trendy. Hola amigos de Trendy Channel, bienvenidos. Soy Rebeca Maxice, experta en imagen y juntos veremos los mejores consejos de moda. Comenzamos. Año nuevo, vida nueva. ¿Sabías que la industria de la moda es la segunda más contaminante del mundo después del petróleo? En los últimos 15 años la producción de ropa se ha duplicado, mientras que el tiempo de usar una prenda se ha reducido. Ahora, ¿quieres tener un closet más sostenible? Responde a estas 5 preguntas. ¿En realidad necesito esta prenda o lo hago por impulso? ¿Voy a poder mantenerlo, limpiarlo o repararlo yo mismo? ¿Cómo me voy a deshacer de él una vez que haya terminado de usarlo? Está hecho con materiales reciclables, orgánicos, está hecho a mano, es un producto local, nacional o apoya alguna causa social o ambiental. ¿Y te has informado de cómo y quién ha realizado el producto? Esto fue todo, pero no te pierdas mis próximos consejos con los mejores looks y tendencias para el día a día. Soy Rebeca Maxice. Hasta la próxima. Cadena Trendy.
Y estamos de regreso con ustedes, amigos, hablando del tema de la relevancia de las telecomunicaciones móviles en México. Y nos está acompañando el licenciado Rafael Hernández Valerdi. Rafa, nos habíamos quedado en el tema de las sanciones que puede imponer el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y platicamos que pueden ser porcentajes que, si bien suenan pequeños, la realidad es que para las personas que prestan estos servicios a través de las concesiones son gastos remunerativos muy fuertes, porque si bien podemos tomar como el castigo máximo, el 5% que nos mencionabas, el 5% del ingreso son cantidades enormes. Entonces, estos son, creo yo, los mecanismos que se establecieron para este tipo de organismos y que pudieran tener una forma de actuar mucho más eficaz al momento de verificar las obligaciones de estos concesionarios, ¿no? Así es, Fer. Sí, bueno, también dependerá del concesionario del que estemos hablando, ¿no? O sea, podría ser que un 1%, un 5% para un concesionario que pues, apenas esté teniendo ingresos, pues, le pegue bastante, ¿no? Pero pues, también si estamos hablando de un concesionario grande, como los comercialmente conocidos, ya los que tienen la mayor cantidad de usuarios finales, pues también puede representar un golpe muy grande o algo pues minúsculo, ¿no? Dependerá de cómo le haya ido en el año. Okay. Y bueno, ya nada más me faltó mencionar que bueno, en el caso de las sanciones, pues, la más grave podría considerarse la revocación de la concesión o de la autorización. Ok, ¿y esa revocación es permanente o se puede volver a obtener? Se puede volver a obtener siempre y cuando transcurran algunos requisitos especiales. Okay. Pero sí, obviamente ya no podría ser como o sea, la misma persona física, okay, la misma persona moral, o sea, el mismo objeto. Se tendría que pues volver a crear empresas, que sean las que tengan la concesión y todo Correcto. Todo el show que tendría que ser esto. Sí. ¿Y esto en qué beneficia a los usuarios finales o a nosotros, a los de pie? ¿Qué nos beneficia este tipo de institutos o en qué nos ayuda? Pues bastante, y más de lo que te imaginas y que la mayoría de las personas no desconocen, ¿no? Que tienen ahí a la mano un órgano que puede ayudarles para poder proteger sus derechos. Pues mira, justamente la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión contiene una serie de derechos que podríamos denominarle como una carta de derechos de usuarios finales, ¿no? Esto está estipulado en ley precisamente para que tenga esa fortaleza de protección de los derechos de los usuarios. Los usuarios finales pueden acercarse con el instituto a través de una queja. Okay. A través de una queja en el cual manifieste cuál fue la vulneración a sus derechos, ¿no? Okay. Entonces el instituto pues, lo que hace pues, es voltearse con el concesionario, decir, oye, ¿qué está sucediendo aquí? Y bueno, de tal forma que pueda llegar a haber un arreglo, ¿no? Para con el usuario final. Al final de cuentas, siempre lo que procuran siempre las autoridades hoy día pues, es llegar en buenos términos y evitar pues llegar al paso del juicio, ¿no? Lo jurisdiccional. Ok, un tema de conciliación es como el objeto principal. Y en esta conciliación, ¿hay indemnizaciones para los particulares? Tal cual como sea la devolución de alguna cantidad de dinero o algo por el estilo. Sí, de hecho, por supongamos, tú como usuario final, un día te quedas sin servicio, pues bueno, tienes el derecho y ellos tienen los concesionarios tienen la obligación a, no lo quiero llamar reembolso, a una compensación en saldo del tiempo que no tuviste servicio o que tuviste mala experiencia en la calidad del servicio. Ok, entonces así tal cual no es un reembolso, sino más una compensación. Correcto, con el servicio. Que creo yo sería un poco más justo también para el concesionario, porque al final no está afectando en toda la prestación del servicio, sino en una parte, ¿no? Así es. Ok, así es, ya una vez que nos hablaste del tema del instituto, vamos a entrar al tema de las telecomunicaciones. ¿Por qué son relevantes para
para la gente el día de hoy o qué es lo que podemos ver que está moviendo al mundo el tema de las telecomunicaciones y que, como lo platicamos antes de empezar la entrevista, ya hay influencers o youtubers que se metieron al tema de las telecomunicaciones. Entonces, Sí. ¿cuál es la relevancia de esto? Bueno, Fer, pues como lo mencionamos al principio, dada la situación actual de la contingencia sanitaria, pues la gente se ha visto obligada a encerrarse o bueno, quedarse en casa, trabajar en casa, convivir a distancia a través de diversas herramientas, ¿no? La mejor conocida, pues bueno, que es el celular, ¿no? Lo que conocemos como el celular, la laptop, el iPad, etcétera. Pero hoy ya sobre los mismos dispositivos estamos haciendo uso de plataformas que son mejor conocidas como OTT, over the top, como lo son Zoom, como lo son Webex, Webex, Cisco. etcétera. Así es. Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que precisamente hace relevantes a las telecomunicaciones? Pues la calidad, primero, del servicio del Internet, de la velocidad del Internet con que estés haciendo uso de estas plataformas. Si no tienes un buen servicio, pues no vas a poder trabajar adecuadamente o los niños no van a poder tomar sus clases, por mencionar algunas, ¿no? Ahora, mucho se ha escuchado, ¿no? Últimamente de los influencers. Por ahí hay un influencer que se llama Luisito Comunica, que justamente emprendió en el negocio de las telecomunicaciones con su propia comercializadora, ¿no? Que se llama Pillofón. Bueno, aquí lo impactante es que, bueno, sí ha recabado bastantes usuarios finales en muy poco tiempo. Pero lo más curioso de esto es que, bueno, no tiene infraestructura Pillofón. Okay. O sea, infraestructura propia no tiene. Entonces, ¿cómo es que lo hace? Lo hace en su carácter comercializadora a través de la capacidad de la red de un concesionario. Okay. En este caso, aquí es algo más complejo, ¿no? Porque él está haciendo uso de la capacidad de la red de un concesionario mayorista, pero está integrado con un intermediario que funciona como un habilitador. Okay. Entonces, bueno, esto es algo complejo y es novedoso, pero bueno, como bien dices, ¿no? Los influencers ahorita pues encontraron un nicho atractivo de mercado para poder prestar servicios de telecomunicaciones en este caso. Ok, perfecto. Y sí, como bien mencionabas, es un tema que está generando un revuelo tanto para las personas de generaciones pasadas como las de generaciones actuales, ya que, pues, al menos en el momento en el que nos encontramos, es la forma en que nos podemos estar comunicando y realizando nuestras obligaciones, tanto laborales como profesionales y personales. Pero vamos a seguir con este tema en el siguiente bloque. Regresamos. Cadena Trendy. Cadena Trendy. Amigos, estamos de regreso platicando de la relevancia de las telecomunicaciones móviles en la actualidad. Y hace rato, antes de irnos a corte, Rafa, nos mencionabas respecto a la capacidad de la red, pero justo en esa parte es donde a mí me quedó como esa duda. ¿A qué se refiere la capacidad de la red o con qué va relacionado? Sí, Fer, con gusto.
Mira, bueno, lo que me refería con capacidad de la red es que, bueno, me voy a regresar un poco. Te mencionaba que las personas físicas o morales tienen la capacidad, bueno, tienen oportunidad de prestar servicios en su carácter de concesionario o comercializadora a través de una autorización. Hablando de los autorizados, estos son quienes pueden prestar servicios sin tener infraestructura propia. Con infraestructura me refiero a tener unidades, el tema de las antenas y todo esto, ¿no? Exacto, elementos de red, que tengan una red propia, no la tienen. Entonces, para prestar servicios necesitan de la capacidad de la red de otro concesionario que sí tenga infraestructura, que tenga una red propia. Ok. En este caso, pues bueno, viene a connotación el tema de la reforma constitucional de telecomunicaciones. Justo aparte de la creación del órgano autónomo que es el IFT, uno de los cambios paradigmáticos fue la creación del proyecto de la red compartida. Ok, justo a ese tema quería llegar en esta conversación, porque yo recuerdo que existía, y no sé mucho, el tema de esos monopolios en materia de telecomunicaciones, que por más que empresas tanto nacionales como extranjeras querían entrar a ese mercado, no les era factible poder entrar porque existían esas barreras por parte de las grandes empresas o los grandes grupos empresariales para el tema de las comunicaciones. Y recuerdo más o menos eso que platicas, que fue como un boom en el tema de las telecomunicaciones, porque era algo que no se veía, o al menos nunca se había visto en México. Sí, tienes razón. Sí, fue algo novedoso, no solo en México, sino en todo el mundo. O sea, la red compartida es un proyecto justamente que propicia la competencia y la compartición de infraestructura de la red. Justamente, ¿para qué? Para que el monopolio del que estabas hablando, pues bueno, pudiera perder fuerza, ¿no? Y porque obviamente los usuarios finales en aquel momento pues no tenían muchas opciones de servicios. Sí, exacto. Entonces, con esto lo que se propicia es que haya más competencia. ¿Por qué? Porque más autorizados, como el caso de Pillofón, pues van a buscar la capacidad de la red. Va a ser mucho más fácil entrar al negocio. Con esto las barreras de entrada pues se ven disueltas y hay más competencia. Y con esto, pues bueno, lo importante es que la red compartida pues está prestando servicios, bueno, no presta servicios mayoristas, ¿no? Pero lo hace con la tecnología más avanzada y, o sea, puede decir que es una red que le puede competir a cualquier prestador de servicio. Entonces, pues con mucha más razón los usuarios finales van a tener esa capacidad de poder escoger de una gama amplia de prestadores de servicios y con la certeza o la seguridad que va a poder tener un servicio de calidad. ¿Qué es lo que muchas veces generaba la duda de, es que si me cambio de compañía, aunque me cueste 3 veces menos, sé que no voy a poder tener ni señal, que se me va a estar cortando, exacto, que voy a tener el tema de un mal call center, se podría decir, que no me ayuden a responder mis dudas o a aclarar el tema que me esté cuestionando? Esto es como el punto que buscaba atacar, creo yo, ¿no? Para sí, generar esa competencia. Así es, Fer. Sí, esto definitivamente es en beneficio de la población mexicana. O sea, fue un proyecto bastante importante, de carácter también con tintes sociales, porque con esto no solamente se pretende ayudar a la gente que ya hace uso de servicios de telecomunicaciones, sino también romper lo que le denominan la brecha digital. Es decir, ir allá a donde no hay cobertura. O sea, precisamente para que la gente que ni siquiera conoce un teléfono, o sea, o ni siquiera tiene acceso a la televisión, por ejemplo. O sea, ya también acercándose a un tema del derecho al acceso a la información, ¿no? Así es. Sí, o sea, es un beneficio que implica varios derechos, ¿no? O sea, como bien dices, el acceso a la información. Pero sí, la red compartida es un proyecto en ascenso, o sea, tiene un compromiso de cobertura que tiene que cubrir al menos un poco más del 92% de la población en México, ¿no? Y con esto, ¿qué se pretende? Pues obviamente que haya cobertura donde no había, y que justamente todas las personas que no tienen ahorita
los recursos necesarios, suficientes para poder acceder a ellos, pues también puedan hacer uso de los servicios, ¿no? No solo teniendo recursos, sino también la infraestructura para poder acceder a ellos. Ok, perfecto. Sí, entonces la duda que le podría generar a nuestros televidentes o que les podría aclarar es el tema de que no porque contraten un servicio más económico no van a poder acceder a esa cobertura o a esa red, porque como lo mencionamos en el ejemplo del tema de Pillofón, son precios demasiado accesibles, que no los ves en ninguna compañía y que te ofrecen servicios que las demás compañías te los estarían cobrando por el triple del precio. Entonces, esa duda que le generaría a la gente, ¿qué le puedes decir? Sí, es normal, o sea, que la gente común, que cuando haga uso de un servicio, que está acostumbrado a pagar a determinado precio, que esté acostumbrado a una calidad, pues que de pronto le ofrezcan un servicio mucho más barato, pues que, bueno, tenga ahí la sospecha, ¿no? De que, bueno, esto puede ser menor calidad, igual y no es tan bueno, yo ni conozco ese nombre, etcétera. Pero bueno, pues lo que les puedo decir a los usuarios finales es invitarlos a que se atrevan a cambiar de proveedor. Esta red es una red nueva, es una red que está en crecimiento y que pretende tener mayor cobertura que incluso los que ahorita predominan el mercado de las telecomunicaciones móviles. Perfecto, pues vamos a un corte y vamos a continuar con este tema que es interesantísimo, la relevancia de las telecomunicaciones móviles en México. Regresamos. Por amor a México, donde el principal ingrediente es la música y el folclor de nuestro país. Todos los domingos a las 3 de la tarde, conducido por Rafa Valderrama, el showman de la música mexicana. Por amor a México, te espera. Amigos, y estamos de regreso con el tema de la relevancia de las telecomunicaciones móviles en la actualidad en México. Y nos acompaña el licenciado Rafael Hernández Valerdi. Rafa, nos habíamos quedado en el tema de los diversos proveedores y que tú invitabas al público a probar los servicios distintos que puede haber entre esta competencia de las telecomunicaciones sin que pierdan esos beneficios o esos derechos o esa cobertura que en un principio los grandes monopolios en materia de telecomunicaciones pues tenían. Y aquí me genera una duda. Cuando fue este tema de la red compartida, estos monopolios no buscaron impugnar el tema de la red compartida a través de amparos, porque al final ellos fueron los que construyeron toda la infraestructura. Ellos son los propietarios de la infraestructura que hoy en día existe en la República Mexicana para prestar estos servicios y que a través de un acto de autoridad el gobierno busque pues medio expropiárselo, se podría decir, o que los compartan sin que
o bueno, atacando esa voluntad de ellos de quererlo hacer o no, ¿no hubo aquí un tema de conflictos jurisdiccionales? No, Fer. De hecho, o sea, el proyecto, pues bueno, en esencia era muy ambicioso, ¿no? Y la realidad es que los operadores no creyeron. Incluso yo creo que ni lo tomaron en consideración porque creyeron que no iba a tener mayor relevancia y que no iba a durar, ¿no? Okay. No impugnaron la creación de la red compartida, ¿no? Sí hubo un conflicto jurisdiccional, pero fue desde el lado de la licitación del proyecto, ¿no? Ahí sí hubo ahí un amparo y ya recientemente de hecho ya se resolvió y fue en favor obviamente del consorcio ganador, ¿no? Pero bueno, regresando a lo que mencionabas de lo de la infraestructura de los monopolios, pues bueno, de hecho antes de la reforma de 2013 de telecomunicaciones, pues sí, había un monopolio muy marcado, ¿no? Que era tanto en la parte fija de las telecomunicaciones fijas como en las móviles, ¿no? Entonces, lo que sucedió con la reforma es que el instituto, una de las primeras acciones que realiza ya en el ejercicio de sus facultades como nuevo órgano regulador es la creación de una regulación asimétrica. Okay. Con esa regulación asimétrica lo que se pretende es, pues más o menos, tratar de equilibrar lo más que se pueda la situación, ¿no? Dentro del sector, el preponderante, que se le denomina así, y los demás operadores, justamente en beneficio de los usuarios finales y también para que propicie más bien incentive a los demás a que puedan entrar, ¿no? Al negocio. De hecho, sí hay una obligación a cargo del preponderante que obliga a compartir su infraestructura cuando se lo requieran, pero no es una compartición gratuita, obviamente. O sea, es una compartición que va remunerada a través de una oferta de referencia. Pero sí, tiene razón, sí hubieron disgustos y esa parte sí la impugnaron, ¿no? Esta parte de la regulación asimétrica, porque para ellos pues, no era proporcional y no era justo que los regularan de otra manera, ¿no? Una manera distinta. Sí, de hecho, en la ley hay un apartado específico que va dirigido a esta parte de la asimetría. Ok, perfecto. Sí, porque mucha gente podemos tener esa duda que pues, todos conocemos el cuánto tiempo y que todavía hoy en día ese monopolio de las telecomunicaciones sigue activo, pero poco a poco va perdiendo ese poder. Al final, cuando una empresa acapara un mercado tan grande, por supuesto que va a ser difícil empezar a competirle de manera directa, pero a través de estas modificaciones creo yo que sí se incentiva el tema de una competencia sana y que al final, como bien mencionas, ya has relacionado desde el inicio hasta el momento en el programa, que los beneficiarios son el usuario final. Al final, nosotros que somos los que estamos consumiendo ese servicio, somos los que nos vemos beneficiados. No lo veamos como que las empresas se hacen cada vez más ricas y que la riqueza se acumula en esos monopolios, no, sino que al final este tipo de políticas van enfocadas a que el usuario final sea el mayor beneficiario o el mayor beneficiado y tenga esa capacidad o esa facilidad de elección de ver cuál es el proveedor que pues, a él le convence más. Habrá algunos que sean de la vieja escuela y que digan, no, pues yo con mi proveedor de toda la vida, que ha sido el monopolio más grande, está bien. Habrá emprendedores o gente que analice más los servicios y diga, ¿sabes qué? Pues me voy con la competencia. Aunque sea una competencia indirecta, me va a beneficiar a mí y al final, con el tema de la red compartida que bien platicamos, pues es como si estuvieras contratando con el mayor monopolio, pagando una tercera parte. Así es, Fer. Sí, o sea, siempre esto es en beneficio del usuario final y es un efecto natural, ¿no? O sea, en los primeros momentos, pues justamente, ¿no? La sospecha, como lo mencionamos hace ratito, de que el miedo, más que sospecha, el miedo de que no tengas un servicio correcto, que tengas una mala calidad. Pero al final de cuentas la red compartida es lo que pretende, es poder crear una situación de competencia perfecta. Okay. ¿No?
que si bien sabemos no se puede dar esa competencia perfecta, pero busca, Lo busca. Estabilizarlo de la mejor manera. Y antes de irnos al siguiente bloque, me gustaría que nos empezaras a hablar de algunos ejemplos en cuanto a la prestación de los servicios, más allá del que habíamos platicado de Pillofón, si existen concesionarios a los que podemos acudir como usuarios finales para, pues al final, empezar a hacer ese ejercicio de revisar proveedores, el de no quedarnos con uno solo y con ese casarnos. También va parte de publicidad para donde trabajas, de cómo nos podemos acercar a este tipo de empresas que nos pueden proporcionar, nos pueden ayudar para escoger un mejor servicio de proveeduría de telecomunicaciones a un precio bastante accesible y sin tener que pagar millonadas y tener el servicio que hoy en día conocemos. Pero eso vamos a dejarlo para el siguiente bloque. Claro que sí. Estamos hablando del tema de la relevancia de las telecomunicaciones móviles en México en la actualidad. Regresamos con ustedes para el siguiente bloque, amigos. Tu piel es el órgano más expuesto al ambiente y tu carta de presentación. Derm Center. Visítanos en cualquiera de nuestras 2 sucursales. Derm Center. Y estamos de regreso, amigos, hablando de la relevancia de las telecomunicaciones en la actualidad en México. Y nos acompaña el licenciado Rafael Hernández Valerdi, experto en la materia de las telecomunicaciones. Y antes de irnos al corte anterior, Rafa, platicábamos de cómo podemos acercarnos a los diversos proveedores de estos servicios de telecomunicación que nos pueden beneficiar en cuanto a la cuestión económica, pero sin perder la calidad de la prestación de servicios que venimos manejando. Sí, Fer. Mira, actualmente ya hay en operación diversos operadores móviles virtuales, o con los que son los autorizados. Y bueno, entre ellos está el que ya citamos en varias ocasiones, Pillofón. También está Easy Móvil, que es la parte de telefonía móvil de Easy, ¿no? Está también Megacable, que tiene presencia en Guadalajara. Está también, hay un operador que se llama Niu. Hay un operador que se llama Valor Telecom, Basanta, Diri Telecom. De hecho, Diri es justamente el que funge como habilitador entre Altán Redes, que es el operador mayorista, el que tiene la red, y Pillofón. Ok, es como, se puede decir que es como el intermediario. Así es. Sí. Sí, como operadores móviles virtuales hay algunos tipos, ¿no? Son o por sus siglas OMB o por sus siglas en inglés MVNOs, ¿no? Hay aquellos que son los full, ¿no? Los MVNO full, que tienen algunos elementos de red y que tienen infraestructura que pueden, a través de la cual ellos pueden llevar gran parte de la operación, de la prestación del servicio, y ya nada más hacen uso de la capacidad de la red, algunas cosas de elementos de red como por ejemplo las antenas, ¿no? De alguna manera. También está del otro lado los MVNOs, que son los Lite, esos que no tienen nada. Nada, y que realmente contratan del operador mayorista, pues todo, ¿no? Todo, o sea, infraestructura, incluso puede ser la unidad de operación, lo que le denominan el BCS, y pues también puede ser otros servicios que son necesarios para poder llevar a cabo el monitoreo del
el comportamiento de los usuarios finales, ¿no? Es decir, los planes, minutos, el conteo, todo eso. Ok, todo el tema de la estadística y los números. Correcto. Entonces, ahorita que mencionas, ya existen bastantes proveedores a los cuales podemos acceder o pues visitarlos para ver qué beneficios nos pueden ofrecer, cuál es la prestación de su servicio y cuál es la calidad y el precio que nos ofrecen. Ahorita que mencionabas todos estos, pues yo no tenía ni idea. Yo tenía idea de los básicos y 2 o 3 nuevos, pero no sabía que existían tantos proveedores. Entonces, pues como nos comentabas, creo yo de lo que nos has platicado, empieza este tema de establecer esta sana competencia a caminar. Sabemos que no puede ser de un día a otro, de la noche a la mañana, porque esto tarda años y no es algo que sea tan fácil. No es como que cualquier persona quiera aventarse al tema de las telecomunicaciones, porque muchos tenemos la conciencia de, pues para meterte al tema de telecomunicaciones debes de tener muchísima infraestructura, muchísimo dinero y debes de tener contactos, o sea, lo que normalmente creemos que se necesita para emprender un negocio de este tipo, pero que, como nos lo comentas, no es tan necesario. Sí puede ser benéfico, nos puede ayudar todo esto, pero si no, no es estrictamente indispensable para poder entrar a este tipo de mercados. Así es, Fer. Sí, o sea, el hecho de que ya exista el carácter de un MVNO, el que ahorita lo mencionamos, pues es que pues no necesita mucho dinero. O sea, obviamente sí necesita un buen capital, ¿no? Pero pues no necesita tanto como anteriormente, cuando existía la predominancia de los operadores, ¿no? Como Telcel, por ejemplo. Pues bueno, ahí sí tenían una infraestructura propia, un despliegue enorme, pues obviamente implica millones. Sí, a menos que fueras una empresa transnacional, que tuvieras el dinero y la infraestructura para poderle competir, pues sí, podías entrar a ese mercado. Así pero es. Si no, era casi imposible. Sí, exacto. Sí, y bueno, y retomando el punto, pues ahorita solo fue por mencionar algunos, porque hay muchos más en operación de estos MVNOs. Y pues claro que los usuarios finales tienen ahí el acceso a través de internet, pueden buscar ahí en internet cualquier operador de los que ahorita mencioné, o incluso buscar la red compartida, operadores a través de la red compartida, y allí podrán encontrar varias opciones en las cuales pueden solicitar los servicios. Entonces, como lo mencioné hace rato, pues atrévanse, no hay por qué tener ahí ese miedo, o sea, al contrario, es mejor para su economía, tienen un servicio de calidad y por un precio muchísimo más asequible. Y en el caso de que lo que nos están prometiendo estos prestadores de servicio no se cumpla o existan estas fallas, tenemos al IFT, ¿no? Al IFT y a Profeco. Ah, Profeco ok. en primera instancia por ser la autoridad competente en materia del consumidor. Uh-huh. Ahí está Profeco. Lo que generalmente la gente hace pues, es acude a Profeco a través también de la queja, ¿no? Porque precisamente su contrato de prestación de servicios con el operador, pues ahí le da las herramientas, ¿no? Para tener acceso a Profeco. Okay, pero sí, entonces, o sea, los derechos de los usuarios finales tienen la total protección legal y pues, constitucional, ¿no? Desde luego. Entonces, pues digo, al final de cuentas, con todos los operadores, siempre va a haber algún momento en que por la naturaleza del servicio, uh-huh, que es inalámbrico, pues vas a tener algún problema, ¿no? De calidad, tal vez de que se te corte una llamada o que se ponga un poco lento el internet o que no logres enlazar una llamada, pero bueno, son cosas inherentes, uh-huh, a la naturaleza de la tecnología. Okay. Entonces, pues yo creo que es algo necesario, es parte de la evolución, en este caso en México, del mercado de las telecomunicaciones. Y de hecho, pues también estamos ya en la transición, en inicios de la transición de la tecnología de las redes móviles, uh-huh, de 4G a 5G. Justamente de ese tema quería hablar, pero ¿qué te parece si ese tema lo dejamos para nuestro último bloque? Hablar qué es esa llamada red 5G, qué cambia de la 4G, en qué nos beneficia, en qué nos perjudica. Porque lo hemos escuchado
muchísimo en foros de telecomunicaciones y de tecnología el tema de la implementación de la red 5G. Veíamos cuestiones de fake news, que las antenas de 5G generaban cáncer y no sé qué tantas cosas, pero que al final fue algo que empezó a generar cierto cuestionamiento en la sociedad, porque pues por lo que hemos platicado a lo largo de este programa son cuestiones bastante relevantes y que creo yo que debemos todos saber, aunque sea la cuestión básica de cómo avanza el tema de la tecnología en las telecomunicaciones, qué nos beneficia, qué nos perjudica, y también no estarnos creyendo esas fake news. Pero pues vamos al siguiente corte. Regresamos contigo con nuestro último bloque, Rafa, hablando del tema de la relevancia de las telecomunicaciones en México en la actualidad. Regresamos, amigos. Cadena Trendy. Bienvenidos a Pipir is Nice. Mi nombre es Daniela Carballo. Hay 5 heridas del alma. Existe la herida del rechazo. ¡Obvio no! A la amiga de una amiga. ¿Quién soy yo, tu amiga? ¿Y quién es mi amiga? Mi Rebe. Es limpiar, es tonificar, es exfoliar. El dolor es humor. O sea, la verdadera comedia parte del dolor humano. Yo no siento que esto tenga un formato de televisión, Daniela. Y yo me estoy echando un café contigo y ya. Cadena Trendy. Amigos, y estamos de regreso para concluir este programa tan interesante en el cual hablamos de la relevancia de las telecomunicaciones móviles en México, en el cual nos acompañó el licenciado Rafael Hernández Valerdi, especialista en materia de telecom. Como mencionamos antes de irnos al corte anterior, Rafa, vamos a platicar del tema de las redes 5G. ¿Qué son estas redes 5G? ¿Qué de relevancia tienen? ¿Qué de importancia tienen? Las antenas nos pueden contagiar o nos pueden generar cáncer. ¿Qué nos puedes explicar de el tema de la red 5G? Sí, Fer, sí, fue algo muy sonado justamente en esta época de la pandemia, que asociaron el despliegue de las redes 5G, de las antenas 5G, a enfermedades, ¿no? Cáncer, o problemas de la rodilla inclusive, ¿no? Sí, por tema de radiación, sí, y no sé qué tantas cosas. Exacto. Sí, pero mira, no, o sea, obviamente eso evidentemente es una fake news. No sé de cuál es el origen de esa noticia, pero me doy cuentas, no, eso no es así. Ahora te voy a explicar qué es lo que es esto del 5G, ¿no? Las redes con tecnología móvil han tenido evoluciones a lo largo de los años, ¿no? Desde la 1G hasta lo que ya es la 5G, ¿no? Que ya está ahorita pronto a estar en operación en todo el mundo, es lo que se pretende. O sea, la 1G comienza en la década de los 80 y es el servicio móvil inalámbrico, los teléfonos celulares gigantes. Los tabiques que conocíamos, ¿no? Y ahí pues únicamente se permitían hacer llamadas, ¿no? Obviamente pues, con el tiempo que tardaban en enlazarse la llamada, la calidad de la llamada, etc. Posteriormente viene 2G. Y en 2G ya es igual, el teléfono pues, se hace un poco más pequeño,
las llamadas sigue estando, pero aquí lo novedoso es que se permite el envío de mensajes cortos. Ok, ¿no? de los mensajes de texto que conocemos como los SMS, ¿no? Correcto. Ok. Posteriormente viene 3G y con 3G es que ya se tiene acceso a internet Ok. en los dispositivos móviles, Ok, ¿no? ok. Por último viene el 4G y es lo que justo a ti y a mí nos tocó, ¿no? También esa parte de la evolución. Con 4G lo que se permite es un internet de banda ancha, es decir, con un internet mucho más rápido, ¿no? Sí, ¿no? Y de hecho lo vimos cuando hubo ese cambio de la 3G a la 4G. Exacto, sí, fue muy que en los sonado. smartphones era meterte a un navegador, era esperarte 3 o 4 minutos a que cargara la página principal. Y que hoy en día Exacto. lo pones y de volada te sale el navegador. Sí, o sea, la diferencia es, si lo ves hasta de hoy hacia atrás, pues es bastante, ¿no? Y sí, con el 4G lo que te permitía ya hacer streaming, ¿no? Ah, ok. Streaming, porque pues ya la tecnología ya te permitía intercambiar datos de una velocidad mucho más rápida. Entonces, Literal en vivo, ¿no? así es, entonces por eso es que la velocidad cambió y ahorita la transición es a 5G. Bueno, ahorita ahí está sus mejoras, ¿no? Cada familia de cada generación tuvo su mejora. Okay. En este caso pues, está 4G LTE, ¿no? Que es ahorita como la versión más avanzada, la mejorada de 4G. Y de aquí ya se va a migrar a 5G. Okay. Pero de esto, o sea, te digo, falta bastante todavía. Se tiene previsto que 4G y 5G convivan incluso hasta 2030. Okay. ¿No? Pero bueno, ya hay algunos avances y en algunos países ya iniciaron despliegues de antenas 5G. ¿Y qué beneficios nos podría generar o qué beneficios se están esperando del tema 5G? Como hablamos ahorita de cada avance que fue nuestro beneficio mayor, se podría decir. En la red 5G, ¿qué es lo que estaríamos viendo relevante como mejora de la 4G o la 4G LTE? Pues sí sí es un cambio bastante grande. De hecho, pues ya con una tecnología 5G ya se prevé que ya puedan existir los coches autónomos, que se puedan manejar autónomamente. En telemedicina, por ejemplo, las operaciones quirúrgicas a distancia, diagnósticos de enfermedades a distancia, incluso también está la parte de agricultura, pues que también ya no tengan que estar una persona o las personas que están en campo, tal cual, que no tengan que estar ahí y las máquinas puedan llevar a cabo ese trabajo en su lugar. Por mencionar algunos, pero los beneficios son muy grandes. O sea, sí es un cambio bastante relevante. Sí. O sea, incluso las ciudades inteligentes, estas ciudades inteligentes que ya está todo automatizado y todo conectado, pues ya hace, pues de alguna manera más seguro el tránsito, por ejemplo, ¿no? Si vas en la calle, puede que ya no haya los policías incluso, sino que haya precisamente estos como robots que puedan hacer veces de uno de tránsito. No me refiero, tampoco me quiero, sino labores sencillas como de dejar pasar, dejar avanzar, sincronizado con semáforos, etcétera. Ok, entonces literalmente la red 5G nos podría llevar o nos empezaría a generar esas ciudades del futuro, esas cuestiones que las veíamos en caricaturas, en películas de ciencia ficción, ya verlo como una realidad. No tal cual como lo vemos en estas películas, en estas cuestiones, pero sí es un inicio. Sí, claro, ¿no? Todo eso es real. Justamente la velocidad que te permite esta tecnología hace posible todo eso. O sea, por ponerte un ejemplo, o sea, con la tecnología 5G vas a poder descargar una película HD en 5 segundos, ¿no? Okay, entonces es como cuando hoy día si descargas una película HD te puede llevar de 15 a 20 segundos. Ok. Perfecto, pues Rafa, muchísimas gracias por este gran programa. Espero que para próximos capítulos del Arte de lo Jurídico nos puedas acompañar y hablar más de este tema. Tenemos el tiempo contado, nos despedimos amigos, muchísimas gracias a todos y nos vemos el siguiente viernes en la misma hora por el mismo canal. Hasta luego.